retribución debida a su extravío, el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una vez más el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí este texto que leímos nosotros, este pequeño pasaje bíblico, se refiere ya a la raza hace aproximadamente 2000 años, casi ya 2000 años, a una raza depravada totalmente con una mente perversa, con una mente que cambió la naturaleza que Dios aprobó para que el hombre y la mujer fuese dentro de una relación matrimonial. Esto cambia totalmente porque ellos lo cambian. Comencemos desde antes del Imperio Romano, los griegos, con una cultura súper preciosa, con una cultura buenísima, riquísimos en pensamiento y filosofía. Los griegos, ¿verdad? Tenían algo maravilloso dentro de sí en cuestión del pensamiento, pero tenían un problema gravísimo, y el problema que se encontraba acá gravísimo era que habían negado a Dios. Y esto era un problema, y sigue siendo un problema. El problema consiste en que aún aquellos que conocen a Dios no le glorifican como a Dios. Aquellos que conocen decir de Dios no le honran ni le glorifican como Dios. Porque si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el propósito de Dios de ponernos en la tierra, y dice la palabra de Dios que Dios nos hizo a nosotros con el propósito de la alabanza de su gloria. Entonces esto se está desviando, esto se está yendo más allá. Aquí se origina todo esto que Pablo escribe a los romanos. Roma. ¿Quién es Roma? Roma es una ciudad, es un estado dentro de un estado, donde Roma, este lugar, tiene su propia moneda, tiene sus propias leyes, tiene su propia guardia, tiene su propio gobierno, y por supuesto, el gobierno de ellos es quien hace llamar el pontífice, un lugar donde se encierra en la historia lo más terrible que puede existir sobre la tierra en cuestión del pecado. No estamos juzgando, por supuesto que no, sino estamos tratando de ilustrar a quién escribe Pablo y en qué condiciones se encontraba Roma hace casi ya 3000 años. Estos cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma, estos cristianos, hermanos, ellos tenían que esconderse para adorar a Dios. Hasta la fecha existen las catacumbas en Roma donde vivían los cristianos en condiciones totalmente inhumanas, solo porque adoraban al Dios vivo, y que era un número solamente, sin contar todo el exterior de Roma, que estaba totalmente perdido en perversidades, totalmente cambiando la naturaleza de la adoración de Dios, porque ellos estaban, o Dios los había cegado ya por su mente, que estaba totalmente depravada. ¿Cuál es el problema entonces que existía en la ciudad de Roma, que la gente no podía entender? Es simple: no conocían a Dios. No conocían a Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay el que nombra Dios, Diosito, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude? ¿Cuál diferencia hay el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios y que tiene en su supuestamente el conocer a Dios? Esto es tremendo. Quien conoce a Dios sabe que Dios es un Dios, para empezar, soberano, que Él hace y deshace como Él quiere, a la hora que quiere y con quien Él quiere. El que no le conoce dice tener a Dios en su corazón. Ahorita lo vamos a ver donde dice eso,
que dice conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Sus hechos lo niegan. Así puede estar oyendo todas las alabanzas que usted quiera. Así puede estar nombrando a Dios todo el tiempo que usted quiera. Pero si sus hechos, los cuales usted anda haciendo donde quiera que usted anda, usted con sus mismos hechos niega que existe Dios y usted está negando a Dios. Y cuando esto pasa, comienza a buscar culpables por un lado, culpables por el otro. Es que me miran, es que me critican, es que hablan de mí. No, es que nada. Es que en ocasiones los hermanos están orando por estas personas y estas personas no se dejan querer. ¿Por qué razón? Por su mente, como dice la Escritura, depravada. Por esa razón. Entonces comienzan ahí no, pues que los cristianos son estos, no, pues que los cristianos son otros, es que esto lo hacen los pastores por enriquecerse, es que esto lo hacen los pastores por robar. Óigame, cuando se habla del conocimiento de Dios y aquel que conoce de Dios, nosotros vamos a estar apegados, como dijimos la semana pasada, lo siguiente: aquel que conoce a Dios siempre va a estar viviendo bajo su voluntad sagrada de Dios. Que lo que Dios haga está bien hecho, me guste a mí o no me guste. Si es la voluntad de Dios, así va a ser y nada lo va a cambiar, porque dentro de aquella voluntad de Dios hay un propósito para mi vida. Hay un propósito para mi vida y dentro del propósito de Dios puede ser diferentes etapas que podemos vivir, como sea madurarnos, hacernos crecer, hacernos fuertes para futuro. Y no seguir viviendo en la debilidad, como en alguna ocasión lo menciona Pablo, y dice: ya dejemos de ser como niñitos fluctuantes, llevados por las olas del mar, de aquí para allá y de allá para acá. Muchas veces, sin ni siquiera darnos cuenta, Dios trata de formar nuestro carácter, trata de fortalecernos, Dios trata de ayudarnos y nosotros nos resistimos. Es por eso que dice Pablo: dejemos de ser llevados como las olas del mar de un lado para el otro. O sea, en pocas palabras, madura, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, después de que leímos Romanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con algo dentro de la historia de este libro que en verdad nos ayuda a poder entender muchísimas cosas. Ahí en Hechos capítulo 17, versículo 23, donde Pablo pasa por este lugar. Vamos a leer desde el 22, para poder entender el contexto de lo que leemos en esta porción bíblica. Acuérdense lo que les estoy mencionando de hace un tiempo, de los griegos de allá, los meros buenos de la sabiduría, en cuestión de la filosofía. Mucha gente piensa que filosofar es hablar mucho y decir cosas que en ocasiones son incoherentes. No, la filosofía es el amor a la palabra y es cuestionarlo todo. Estarse preguntando en usted mismo si lo que está pasando es una realidad. Pero cuando tenemos la Biblia, la palabra de Dios, no hay duda ni dejamos lugar a duda para que podamos entender que lo que Dios ha dado a través de esta palabra es una verdad siempre y cuando nosotros lo creamos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 22, dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo esto observo que sois muy, ¿qué cosa? Religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrita, una inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Escuche esto. Acuérdese,
la filosofía helénica antes de Cristo, 250 años antes de Cristo, existía la filosofía helénica que era griega, que era riquísima en pensamiento, riquísima en sabiduría, que todos lo estaban cuestionando. O sea, ellos llegaron a decir 250 años de Cristo, 200 años de Cristo, ¿cómo es posible que todo lo que hay construido, todo lo que vemos, toda la hermosura que vemos en este planeta llamado Tierra, para esto se debió de haber ocupado un arquitecto, una mente sobrenatural, una mente que diseñó, una mente que hizo funcionar todo ello? Ellos filosofaban de esta manera, cuestionaban todo esto, que para esto, detrás de todo esto precioso que había en la tierra hace 250 años de Cristo, ellos sabían que había una mente sobrenatural que lo hizo todo, la luna, las estrellas, todo lo que en la tierra hay. Pero de parte de ellos también existía algo que se llama religiosidad, que hasta la fecha parece que todavía se vive con ello, que para la fecha en ocasiones no conocemos a Dios porque la religiosidad nos pone un velo que nos divide entre Dios, nosotros y la religiosidad. Y en verdad no podemos entender quién es Dios, no podemos conocer quién es Dios, porque estamos esperando un Dios que cuando yo le grite, que cuando yo le dé órdenes, Él haga el milagro. Y no es así, no es así. Dios es un Dios soberano, al cual mi vida debe estar confiada en Él, pegada en Él, esperando en Él, sabiendo que lo que Él va a hacer está perfectamente bien hecho y que no se equivoca en lo que Él hace. Entonces mire lo que Pablo menciona aquí en el 23, pensando, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio hoy. Eran riquísimos en sabiduría, riquísimos en pensamiento y por supuesto eran personas que aparecían en el Areópago, que aparecían en el podium, donde estaban los más grandes pensadores y predicadores de la época de oro de la filosofía. Pablo encuentra montones de iglesias religiosas a sus alrededores, pero a Pablo le maravilla esto, que cuando pasa por el lugar encuentra esta inscripción donde decía al Dios no conocido. Usted lo encuentra aquí con letras mayúsculas en la Biblia, al Dios no conocido. Y Pablo viene y se los presenta a ellos y les dice: el Dios que ustedes no conocen es el Dios que hoy yo les presento, el Dios que vengo a predicarles, el Dios que yo quiero que ustedes entiendan, que es el Dios soberano, que no es por toda la filosofía que nosotros cuestionemos, digamos y hagamos, sino es el Dios de la gloria el que les presento ahora, para que ustedes también vengan, conozcan, se entreguen y digan y aprendan a decir: hágase su voluntad. Aleluya. Dice Oseas en capítulo 4, versículo 6 en el libro de Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es por eso que mucha gente ahorita, ya mucha gente no ha regresado ahorita a las iglesias. Mucha gente se está quedando ya mejor filosofando en sí mismos. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué se hace? ¿Por qué a mí no me hacen participar? ¿Por qué a mí me hacen a un lado? ¿Sabes por qué? Porque eres inconstante, por eso. Porque para esto se necesita una seriedad absoluta. Por ejemplo, yo les decía a los hermanos hace unos momentos, dieron las 12 en punto, comenzamos a adorar, comenzamos a orar al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. ¿Qué pasa si yo me quedo esperando 5 o 10 minutos? En otros 5 minutos, hermanos, no hay seriedad, no hay seriedad. A la hora que nosotros nos metimos en el compromiso con Dios: Señor, a las 12 ayúdanos ahí a ese horario, a la hora que comenzamos para servirte, para adorarte, para orar, para reunirnos, para compartir tu palabra, a esa hora debe de ser. Porque si llega el patrón o va con el patrón y le llega a usted algunos 15 o 20 minutos tarde, o le descansa 1 o 2 días,
esto pasa. Y aquel Dios verdadero al que nosotros servimos, ¿por qué no podemos serle puntuales en ocasiones? ¿Por qué razón? Porque en ocasiones nos pasamos ese conocimiento por nuestra mente, nos lo pasamos y decimos, al cabo Él sabe. Pero yo me hago la pregunta, ¿en verdad lo conocemos? Sabemos que si es el Dios, que si le cumplimos en lo poco, en lo mucho, Él lo pondrá. Y eso se trata de este asunto, cuando le conocemos. Por eso dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque ahorita es más fácil, ¿verdad? Levántate, hermano, aleluya, tú eres un campeón, tú eres un rey y tú vas a recibir. Y aquí estoy yo para proclamarte bendición en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Eso es muy bonito, bendecir a nuestros hermanos, porque con nuestra lengua confesamos lo que nosotros deseamos también para otra persona. Pero es muy diferente a que nosotros forcemos y que digamos con mentiras lo que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros. Es mejor prepararnos y aceptar la voluntad de Dios y decir, Señor, se va a hacer mi voluntad, no lo que el hombre te esté diciendo. Y luego ya más empieza, y si le traes $1,000, Dios te va a dar 2,000. Oiga, o sea, ¿sabe usted que ahorita está lleno de demandas el mundo? Porque mucha gente creyó a esto. Fueron, donaron sus casas y quedaron en la miseria y aún viviendo en la calle. Y luego, ¿qué? Dios era tan malo. ¿Ves que Dios no tuvo la culpa de su ignorancia por no escudriñar la escritura, por no ponerse a pensar que lo que ellos están diciendo aquí no está escrito? Es que si le mandas esto y le mandas... No, eso no está aquí. Eso no está aquí. Si dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el siembra escasamente segará, pero está muy independiente a que usted lo forcen, a que prácticamente ya casi nomás falta que le pongan la pistola en la cabeza para que lo haga. Primero a los Corintios capítulo 15. Primero a los Corintios capítulo 15. Versículo 34. ¿Lo tenemos? Amén. 15:34 dice, velad. Recuerden lo que la semana pasada hablamos, lo que es velad. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿A quién le está escribiendo Pablo aquí? A una iglesia, hermanos, a la iglesia de Corintios, a los hermanos. Pablo se está dirigiendo con los hermanos, con la iglesia más desubicada de la época antigua, después de Cristo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Gente que estaba dentro de una iglesia, pero como hablamos hace unos momentos, cuando pasa Pablo y mira la inscripción aquella, religiosos, totalmente religiosos, pero sin tener el asentamiento, la seguridad, la convicción del Dios vivo, del Dios de la gloria, del que hizo los cielos y la tierra. El salmista, ¿cuántas veces no reconoció la grandeza de Dios a través de sus escritos preciosos, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios? Los cielos, las estrellas, cuentan la gloria de Dios. Entonces, esta iglesia de Corintios era una iglesia totalmente desubicada, era una iglesia donde todos la mayoría hacían a un lado a unos, porque pues tenían poco y los hacían para un lado. Incluso hasta se apartaban con la cena del Señor, se apartaban y apartaban a otros para un lado, los hacían menos, pero bien religiosos, pero bien cristianos. Pero tenían un problema, ¿sabe? Y grande. ¿Y sabe cuál era el problema? No conocían a Dios, y Pablo los avergüenza y dice, para vergüenza vuestra. Entonces, hermanos, no es en ocasiones que bueno que usted se goce y glorifica a Dios,
que este glorificar a Dios salga de lo más profundo de su ser y alce sus manos y glorifica a Dios con todo su corazón, con sinceridad. Pero ya hay mucha diferencia a la carne, a lo carnal, que solamente por sentirse parte de el brinco, el salto, la maroma y todo ese tipo de asuntos. Hermanos, esto es religioso. O qué bueno si lo hace en el Espíritu y así el Espíritu lo toca y así el Espíritu lo lleva, qué bueno. Pero hay mucho en este mundo que necesita sentirse enreda o hilo de la madeja para sentirse parte de aquello. Y esto no funciona así. Porque Dios es un Dios de ¿qué? A ver, de orden. Dios es un Dios de orden. Imagínense una persona corre y corre, que tumbe a otra y que aquella persona se descalabre. No funciona. ¿Usted cree que eso es Dios? Que dentro del orden de Dios va a querer un descalabrado, por ahí una que se rompió un pie porque ya se aventó una maroma. No, hermanos, esto es el conocer a Dios, es avenirnos a lo que Dios tenga dentro de su voluntad para nosotros. Cualquiera que sea la situación, ahora sí que tenemos que enfrentar y tomar en ocasiones el toro por los cuernos. Así. Porque nosotros hemos sido preparados dentro de la palabra de Dios para los momentos difíciles. ¿Sabía usted eso? El Señor les dijo muy claro a sus discípulos: en el mundo tendréis felicidad, prosperidad, te irá bien. O aflicciones. En el mundo tendréis aflicción. Y les deja la clave el Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Ese es el asunto de la clave de nosotros como los hijos de Dios, que vamos a esperar en el Señor. Que hablaron mal de mí, no le hace. ¿Qué le hace? ¿Qué tiene? ¿Qué me quitaron? ¿Acaso ya con hablar de mí me quitaron el pan de la boca? No, no me quitaron nada. Simplemente quien habla mal de ti, esa es la presentación de aquella persona hacia con otras gentes. Esa es la presentación. Simplemente nosotros nomás seguir buscando a Dios con todo nuestro corazón y listo. Mire ahí en la segunda de los Corintios 4:4. Sigamos recorriendo la escritura. Segunda a los Corintios 4:4. Dice así, segundo a los Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los ¿qué? Incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy atentos a este verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Note muy bien este asunto. Hay quienes critican, hay quienes se salen de esto, pero es muy importante notar por eso dice el Señor Jesucristo, ni una jota ni una tilde pasará. Mire bien aquí detenidamente, en los cuales el Dios, note bien, el Dios con qué está, con B chica, con D minúscula o D mayúscula. Minúscula. Es minúscula, ¿verdad? Entonces esto diminiza el nombre de Dios. Por lo tanto, mire lo que dice, el cual, el Dios de este siglo. ¿A quién se está refiriendo al Dios de este siglo? Por supuesto que a Satanás, el diablo. No se está refiriendo al Dios de la gloria, al Dios de las grandezas y al Dios dueño de mi vida. Mire lo que dice, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios o es el Dios mismo. Oiga, o sea, un religioso, una persona que es incapaz
de poder meterse en su corazón que el Dios que nosotros servimos, que el Dios que nosotros adoramos es el Dios vivo, estemos con incredulidades. ¿O sí será? ¿Será cierto? Aquí estamos viendo nosotros que Satanás, el diablo, aquí me detengo un poquito porque esto es necesario. El Dios de este siglo, muchos lo endiosan, incluso hasta los mismos cristianos lo endiosan. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe usted que muchas veces se predica más de este personaje que de Cristo que murió por nosotros? ¿Sabía usted que se la llevan hablando puro de esto y puro de esto y puro de esto? Y a grito y grito hablando puro de esto y puro de esto. Y aquí es donde, pácatelas, les cegó el entendimiento, les entenebreció el cerebro y se la pasan hable y hable puro de Satanás, puro de Satanás, puro del anticristo, puro del anticristo. ¿Qué cree usted? Los cegó. Los hace incrédulos. Ahora ya toda la predicación es hablar de este personaje y no del Cristo, el cual nosotros debemos llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo para poder nosotros enterarnos que en Él todo lo tenemos. Todo. Les leo una vez más, esto es tremendo. El 4:4 del 2 de Corintios dice, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí sí, la imagen de Dios encontramos la mayúscula porque está hablando del Dios verdadero, del Dios dueño de nuestras vidas. Entonces, ve cómo en ocasiones el religioso mismo se enfrasca, se encierra y lleva a la agrupación, un grupito chico, grande, lo lleva más. Pobres hermanos, a veces salen hablando ya del puro diablo nomás. Y no de aquel que murió por nosotros, del milagro más grande del mundo que ha existido sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Fíjense, debemos que nos resplandezca la luz del evangelio en nuestra vida, en nuestro corazón. Y sí está escrito aquí todo ese tipo de cosas, pero es más el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Amén. ¿Por qué no vamos a venir a darle la publicidad detrás de un púlpito? Tal parece que la mente de aquellas personas está cauterizada y solo de eso quieren hablar y no del que debemos en verdad conocer, del que venimos revisando hoy en las Escrituras. Mire Tito, el libro de Tito es un libro que está todavía por ahí. Es un libro muy chiquito. Tito, capítulo 1. Versículo 16. Tito 1:16, por favor. Tito 1:16. Dice, mira lo que dice aquí Pablo, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oiga, ¿se da cuenta que ahorita está lleno el mundo de esto? Conociendo, profesando conocer a Dios, y sus hechos lo están negando. Sus hechos están negando realmente que nosotros conocemos a Dios.
para toda buena obra. Bueno, ¿y cuáles son las buenas obras? ¿Qué es una buena obra? Darle de comer al que está sentado en la esquina que no tiene que comer. No. Eso es una obligación de nosotros. O sea, es muy independiente a la buena obra. ¿Qué es la buena obra? ¿Cuál es la obra? La obra de Dios, el predicar el evangelio, el seguir avanzando en la predicación. Esa es la buena obra. El ir y darle a alguien de comer que está por ahí en la esquina y todo eso, no, eso es algo que ni se lo adjudiquen ni se lo apunten en la lista, porque eso es algo obligatorio que naturalmente el Hijo de Dios debe de tenerlo dentro de su corazón. Ay Dios, pues yo le di de comer a aquel, le di de beber. No, eso está muy independiente a la buena obra de Dios, porque esto debe surgir por nuestra naturaleza misma como hijos y cristianos, hijos de Dios. Pero imagínense que yo sea un hijo de Dios y todavía sigo por ahí de mañosón, haciendo cosas indebidas, cosas que no corresponden. Pero yo canto, toco la guitarra y todo ese tipo de cosas. ¿Conocería a Dios? No, por supuesto que no. Porque el conocer a Dios es tener temor de Dios. Eso es. Salomón, el rey Salomón, un hombre que Dios entregó todo en sus manos. Que Dios le dijo, ¿qué quieres? Dime qué quieres. Dios le dijo a Salomón, el dueño del universo, le dijo, ¿quieres que te haga bajar un asteroide de oro completo para ti solito? ¿Qué quieres? Todas las riquezas del mundo las pongo a tus pies. ¿Qué quieres? Dame sabiduría, le dijo. Él está diciendo a Dios, abre mis ojos. Quiero verte. Quiero conocerte. Mire ahí en 28, Primera de Crónicas. Primer libro de las Crónicas, capítulo 13. Estos son los narrativos de los reyes de Israel, de los hombres importantes que cruzaron en la milicia y como reinados y gobiernos en el pueblo judío. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Segunda de Crónicas, perdón, le había dicho primera, pero es Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. ...28, hermanos, perdón, que ando un poquito aquí enredado. Segunda de Crónicas 28. Me enredé ahí poquito. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Segunda de Crónicas 28, 9.
¿Lo tenemos ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios. Vamos a 10. ¿Me ayudan a leer, por favor? ¿Cómo dice? Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá Como siervos y siervas. mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Si dice así, ¿verdad? Sí. Ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado contra Jehová vuestro Dios. Hermanos, una de las causas increíbles por las cuales nosotros comenzamos a alejarnos de la gloria de Dios, y esto no es de ahorita, es de los tiempos de Salomón, es de los tiempos antiguos, donde el pecado en nuestra vida entorpece llegar al conocimiento de Dios. Mire, yo no quiero decir que yo soy perfecto, que yo no peco y que nadie pecamos. Acuérdese que Dios solamente, Cristo Jesús solamente Él fue perfecto, ¿cierto? Amén. Solamente Él. Pero una cosa es que nos mantengamos luchando contra el pecado, y otra cosa es que nos dejemos envolver por el pecado. El pecado nos apresa, nos atrapa y va cauterizando nuestra mente de tal manera que vamos a terminar diciendo, cuestionando y preguntándonos si realmente conocemos a Dios. Ese es un grave problema en nuestra vida, el dudar del conocimiento y de la bondad de Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, necesitamos nosotros de meditar muy seriamente, y como dijo el apóstol Pablo, que nos cuestionemos a nosotros mismos si en verdad nosotros mismos conocemos al Dios de la gloria. Es necesario que en ocasiones nosotros mismos nos hagamos esta pregunta en nuestro interior. De otra manera, la misma conciencia nuestra nos va a hacer tomar decisiones erradas cuando sabemos que toda la voluntad de Dios, y poniéndolo en sus manos, está bien hecho. Ahí mismo que es en la primera de Crónicas, por favor. Vaya a la primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas 28:9, por favor. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice. ¿Y tú qué? Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Y qué cosa? Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, y entiende todo el
Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si tú lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Ve qué fácil es esto? De poderlo entender. Si nosotros le buscamos y le servimos con nuestro corazón, que limitaciones tenemos muchas. Si usted comienza a buscar, mis limitaciones va a encontrar por muchas. Me va a encontrar limitado en muchas áreas de mi vida. Pero si nosotros servimos con todo nuestro corazón, aun con aquellas limitaciones, Dios nos va a permitir conocerle a través de sus bondades y misericordias. Pero si encima de mis limitaciones estoy bien limitado en muchas áreas de mi vida y me hago como que no, está muy fácil, Dios nos desecha. Usted lo acaba de leer ahorita, usted acaba de mirarlo, ¿cierto? Una vez más les leo, esto es muy interesante. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con todo tu corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña el corazón de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Ve cómo hay gente jugando ahorita a la iglesita? Hoy sí, mañana no. El domingo que viene sí, el domingo que viene no. Hoy oro, mañana no oro. Hoy sí oro, mañana no. Esto no se trata de esto. Esto se trata o que somos o que no somos. O sea, así. Pues es la escritura. El que peque, a ti se dio una vez, empuérquese, revuélquese y haga lo que quiere y guste. Pero el que se esté limpiando, límpiese más. Límpiese más. Y no podemos irnos ahí y decir, bueno, pues el pastor dijo que me empuerque, me revuelque y todo esto. No, yo creo que para eso tenemos que tener vergüenza, así como dijo el apóstol Pablo. Tenemos que tener vergüenza, ¿verdad? Y recordarnos, así como lo leímos aquí en las primeras crónicas, acordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no solamente Dios, lo que ha hecho en tu vida, sino también a los que Dios ha puesto a tu alrededor para que puedas salir adelante en asuntos que has tenido, que en realidad cuando saliste es porque Dios te puso a la persona, el momento, su gracia, el momento en que deberían de haber estado allí. Si se te olvidó eso, Dios te bendiga, pero tarde o temprano ahí te cae la factura. Por último, 2 de Corintios. Mucha gente juega, mucha gente piensa que esto es un juego, que no, esto no es un juego, esto es real. Si imagínense en ocasiones, así como dice en la escritura, a veces sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, ahora jugueteándole ahí, de un modo y de otro, que de repente por ahí ya nos encontraron haciendo cosas incorrectas, cosas indebidas, si sirviéndole, ir en lucha en contra, tratando de evitar todo ese tipo de asuntos. Ahora imagínense cuando estamos metidos en esos asuntos, cuando luchamos, igual la prueba está tremenda. Ahora cuando lo hacemos ya descaradamente, o sea, esto ya es darle la espalda a Dios totalmente. Y nos metemos en la mente, Dios es bueno, Él es muy bueno, te va a perdonar aquello que andas haciendo, los docesotes que te andas tomando por ahí en la calle, el puro de marihuana que te andas fumando por ahí en la calle, Dios te lo va a perdonar. Pero créeme, papá, te van a venir las consecuencias de tus actos tarde que temprano. Primera de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13. Versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Miren lo que dice.
examinaos, ¿a quiénes? A vosotros. A vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Reprobados. Hermano, yo no quiero que luchas ni pruebas vengan sobre mi vida. Yo no quiero que a mí nada me pase, porque pues mire, yo soy cristiano desde muchos años. Mi abuelita era cristiana, mi mamá cristiana, mi papá cristiano. Entonces yo no quiero, debido a esa antigüedad y a ese señorío que yo tengo como hijo de Dios en el evangelio, porque pues todos en mi familia fueron cristianos, yo no quiero que me venga ninguna prueba, ninguna lucha. ¿Por qué? No es que yo las pruebas y las luchas yo no las soporto, porque no son parte de mi vida, no me gustan, no quiero que vengan. Está reprobado. Ok. Yo creo que la mayoría de los que están aquí fueron a la escuela, ¿cierto? Primaria, secundaria, ¿verdad? Para manera de pasar de salón, te entregan unas boletonas para que hagas tus exámenes y para que pases, superes ese obstáculo que es seguir a otro rango, a otro salón, a otro nivel, a otro grado. ¿Sí? Amén. Y por supuesto, si tú no llenas ese reglamentario, folleto que te dan o hoja para que puedas pasar de grado, no lo llenas, ¿qué pasa? No te pasan de escalón. Seguimos igual de chiquitos en primer año. Imagínate, brother, imagínate nomás, 10 años en primero, no te pases, 10 años en primero de primaria, o sea, reprobado. Igual nosotros, hermanos, los hijos de Dios. Lo mismo nosotros. ¿Cuántos años tienes que conociste a Cristo? ¿Y todavía sigues con tus nahualadas? ¿Todavía sigues con tus niñeras, con tus niñerías? Ay, es que yo no, es que a mí no me saludaron. Oye, imagínate a Cristo delante de aquellos romanos que lo iban a matar. Es que no me dio un besito. ¡Wow! No, él se enfrentó. Sabía que había una prueba y él vino de rodillas y le dijo al Señor, a su padre, le dijo: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero él reacciona en su parte divina y dice: no, que se haga tu voluntad, Señor. Aquí estoy para lo que vaya a venir. Superó la prueba, subió de grado, murió, resucitó, subió al cielo. ¿Y sabe qué? Ahí nos espera. Amén. Nosotros que, como hijos de Dios, todavía sigues pensando que no vienes a la iglesia, que porque sientes que te vigilan. Piedrota que te fumaste, que sientes que pingos te carrerean y duendes y quién sabe qué tanto, y que te quieren llevar a la cárcel. Ojalá y alguien esté viendo este video, que a veces es más la paniqueada que tienen por ahí, la conciencia perdida que tienen a enfrentarse a la realidad de la vida y buscar a un Dios vivo, el Dios el cual está para nosotros, para cuando nosotros en verdad estemos en dificultades, que sí, como todo ser humano vamos a pasar por tremendas pruebas y luchas, pero es para formar nuestro carácter, para podernos ayudar, para podernos a nosotros hacer más fuertes, porque pensamos nosotros que es la última prueba que hemos pasado. No nos equivoquemos, pues esta es una de tantas que vamos a venir pasando, y es porque en ocasiones no estamos listos. Nuestro carácter sigue igual, hablando más del diablo, hablando más de todo ese tipo de cosas, en lugar de hablar de aquel que hizo los cielos y la tierra, del milagro más grande del mundo, de Cristo Jesús, Señor nuestro. En lugar a tus compañeros, en lugar de hablarles de la palabra de Dios, ¿qué les andas hablando? Aguas con eso.
Mucho cuidado con eso. Entonces acuérdese que debemos nosotros de revisarnos a nosotros mismos para el conocimiento, que conocemos a Dios. Si tú conoces a Dios, hermano, hermana, niños, jóvenes, si ustedes conocen a Dios, usted tiro por viaje no se va a estar juzgando, usted se va a estar examinando. ¿Cómo? Cuando empiezas a llenarte de angustias en tu vida, que empiezas a llenarte de angustia, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Sabes cómo le vas a hacer? Vas a doblar tus rodillas y vas a decir, Señor, yo no tengo las posibilidades, pero tú eres el que tienes todito los recursos ilimitados en el cielo, y esos recursos ilimitados son míos y me los vas a dar, Señor, cuando sea tu bondad y voluntad, dármelos, Amén. no cuando yo los quiera. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios por ahí en la primera carta a los Corintios. Ya nomás les leo esto, miren lo que dice. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos y vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, para manera de que nosotros estemos aprobados, pues en ocasiones hay que pasar obstáculos. Y ya dejemos de estar echando la culpa al que sabemos cuál es su destino, dónde va a terminar, en el lago de fuego. Porque para todo se paran a testificar, y es que el diablo, y es que el diablo, hombre, deséchelo, ahí está, y es el enemigo acérrimo número uno de Dios, y que se levanta contra todo lo que es de Dios, pero ¿sabe qué? Es más el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Así que dejemos de darle tanta gloria y demos la gloria y conozcamos en realidad a aquel que murió por nosotros. Job, al terminar su libro de Job, dice, antes oía, como ahorita, ¿no? Como ahorita. Todo el mundo dice, Dios, Diosito, Dios, Diosito. E incluso hasta lo traen colgado aquí todavía crucificado, todo martirizado, con unos chorrones de sangre todavía, cuando Él ya no es así. Y si alguna vez debemos de recordar la cruz de Cristo, debería de ser cuando vamos a honrarlo a través de la cena del Señor. De allí para allá, Él ya no es así. Dice la palabra de Dios por allá, por el apóstol Juan, que Él es hermoso. Que Él es hermoso, que Él es precioso. Pero mucha gente todavía lo tiene por ahí en su mente y en su corazón, todo martirizado, con mucho dolor, así como... Y cuando en realidad ni fue así, porque a Él lo dejaron totalmente desfigurado, totalmente desquebrajado. No está así como lo ponen en sus fotos, que lo ponen bonito, ¿verdad? Con una coronita de espinas y todo eso, y con unos chorritos ahí de sangre. No, Él no quedó así, Él quedó desfigurado. Peor que un monstruo quedó nuestro Señor por nosotros. Y es a Él al que debemos conocer. Es a Él a quien debemos de darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Se la quieres dar? ¿A quién más se la quieres dar? ¿Al tiempo? ¿Se la quieres dar? ¿A quién más se la quieres dar? ¿A tu artista favorito? ¿A quién más se la quieres dar? ¿A tu patrón? ¿A quién más se la quieres dar? A nadie. A nadie. Nadie más. Nadie. Absolutamente nadie aquí en la tierra murió por nosotros como lo hizo Él. A ese debemos conocer. Perdón, no a ese. A Él debemos conocer y entregar nuestra vida con todo nuestro corazón. Y tratar de no hacerlo que se enoje. Porque la ira de Dios se levanta, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos evitar? No lo provoquemos a ira. ¿Y cómo no provocar? ¿Por qué te pega a veces? ¿Por qué te regaña? ¿Por qué te da tus nalgas tu papá? ¿Porque te portaste mal? ¿Sí o no? ¿Por qué sacó el cinto? Ah, pero qué violento, eso no. No, sí se usa. Dice la palabra de Dios que padre que ama a su hijo madruga a corregirlo y saca la varita. Sí. Pero una cosa sí, quiero dejar esto por entendido. Antes de que tú saques el fajo y las mamás la famosa chancla, usted tiene primeramente que hacer lo siguiente: no estar con un enojo de odio, porque a los hijos no se les corrige por odio,
se les corrige por amor. Amén. ¿Estamos en eso? Amén. ¿Se había puesto usted a pensar en eso? Que cuando usted se lo suena es porque está bien enojado, o porque casi le da el ataque de la ira, por eso se lo suena. Entonces, debe usted de pensar en ello. ¿Usted conoce a Dios? Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. Entonces, cuando usted saque la chancla, saque el fajo, entonces usted no se va a desquitar ahí todo su coraje del enojo que trae ahí. No. Usted primeramente va a respirar profundo. Señor, ayúdame. Voy a corregir a mi bendición. Ayúdame a no hacerlo con odio, con coraje, porque en realidad lo amo. Y eso da muy buen resultado, porque aquí está en la palabra de Dios. No es algo que me acabo de inventar yo, ni es un chiste tampoco. Es una realidad. Entonces usted conoce a Dios. También la otra es que si usted está a punto de pelear, no diga, le voy a pegar a mi prójimo porque lo voy a corregir. No, eso sí tampoco. Dice la palabra de Dios que ponga su mejilla antes que usted azote por ahí a alguien, ¿no? Entonces, si dice la palabra de Dios, el entendido mira el peligro, se aleja. Pero que me ofendió, me recordó a mi mamá que ya hace años murió. No, olvídese, o sea, eso déjese usted a Dios. Dios es el mejor, ¿verdad? Que entonces usted ahí conoce a Dios, ¿cierto? Usted ahí conoce a Dios. Así es que toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Señor. No tratemos nosotros de, como dijo el rey Salomón, el que acabamos de leer, como dijo el rey Salomón, nadie se ha entendido en su propio entendimiento, o nadie sea sabio en su propio entendimiento. Siempre recordemos eso, y nosotros nos daremos cuenta que somos gente, ¿verdad?, que humildemente conocemos a nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.